Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, hermanos, varones, no tenemos que nosotros decidir esto. Nosotros tuvimos una reunión, los apóstoles, con los ancianos en la iglesia aquí en Jerusalén. Y les voy a decir, les dice Pedro, lo que estábamos hablando. No estábamos hablando, discutiendo cosas de lo que pensamos nosotros, que es lo correcto y lo que no es correcto, gracia u obras, que si los gentiles deben ser circuncidados o no. No, no estábamos analizando esto para nada. Más bien, estábamos deliberando y notando que Dios ya decidió. Hemos notado esto. Y lo que tenemos que hacer es enseñarnos lo que Dios ya determinó. Así que este concilio de Jerusalén consistía en tres apóstoles y los ancianos de Jerusalén, y ellos estaban clarificando la enseñanza de Dios, no estaban decidiendo nada. Entonces, veamos lo que dice. Espero que ustedes vean que esto es útil. Pedro se levantó, versículo 7, y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió. Pedro está hablando a partir de lo que Dios hizo a través de él y lo que Dios le enseñó, la visión que él tuvo antes de que enseñase a la casa de Cornelio. No les diré todos los detalles de eso. Que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, nada más. No habla aquí nada de la circuncisión y ceremonias, sino de creer, de tener fe. De esta manera, Dios ya había determinado esto. Versículo 8, dice Pedro, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y bueno, ahí en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, bueno, pues hubo un mini Pentecostés después en la casa de Cornelio, a medida que Dios respaldaba la salvación de los gentiles, sin circuncisión, solamente por la fe. Así que lo que hace aquí Pedro es declararle a la gran multitud de cristianos ahí lo que Dios ya había revelado. La verdad viene a través de la revelación, la palabra de Dios, a través de los apóstoles, en la escritura. Ellos no inventan lo que está bien y lo que está mal, ellos mismos no. Y miren qué más dice Pedro en el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando pues la fe por sus corazones. Y después dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué exasperar a Dios? Este es el sentido del griego. Poniendo o imponiendo sobre las personas algo que está fuera de lugar y que solamente confunden y que va a quitar el entendimiento de que es tan solo por gracia. ¿Por qué tentáis o exasperáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Todo esto a través de la historia judía no lo hemos podido hacer. No lo hemos hecho a través de la historia judía. Y después afirman la verdad. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Bueno, ya está. Ahí tienen. Hace referencia a lo que Dios ha hecho. Y por un momento voy a ir a Gálatas 2, donde el apóstol Pablo muy probablemente está narrando este evento. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Antigua. Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esto es interesante. Tito también estaba ahí. Él era un griego. Él no estaba circuncidado y él estaba en ese grupo. Lucas no nos lo dijo, que Tito también estaba allí. Él tendría que haber sido joven en aquel entonces. Pero subí según una revelación, lo cual quiere decir que Pablo fue a defender la revelación, en el nombre de la revelación de Dios. Él tuvo una gran revelación de Dios. Él
tuvo por revelación que la justificación es por fe y todas las doctrinas que él pone en las epístolas les fueron reveladas por Dios. Y en el espíritu de revelación, creyendo que Dios declara la verdad, entonces él fue allí a Jerusalén. Y para comunicarles a ellos aquel evangelio que predicaba entre los gentiles, pero de forma en privado, aquellos que tenían cierta reputación, y para no correr o haber corrido en vano. Lo cual no quiere decir incidentalmente que Pablo estaba dispuesto a pensar que él había cometido un gran error y se había equivocado, ¿no? Porque en unos cuantos versículos nos dice exactamente lo opuesto a esta idea. Esto más bien significa, yo no quería estar corriendo en vano, habiendo tenido estos predicadores de Jerusalén, habiéndoles tenido siguiéndome y deshaciendo la obra que estoy haciendo. Yo estoy predicando la verdad y ellos están predicando herejía. Eso es lo que él tiene en mente cuando dice esto. Esa es una queja. Le dije a las personas en Jerusalén, a los líderes, exactamente lo que yo estaba predicando, a menos que yo hubiera corrido en vano, que mi obra hubiera sido frustrada por ellos, arruinada por ellos. Ese es el sentido aquí. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, Pedro y Juan en absoluto estaban de acuerdo con lo que aquellos judaizantes predicadores estaban diciendo. Y versículo 4 de Gálatas 2. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas. De alguna forma, se introdujeron a la iglesia de Jerusalén y obtuvieron membresía con unos falsos testimonios, que entraron allí a escondidas, que más o menos significa como secretamente, a pesar de que todos saben que estaban allí. Y bueno, lo que significa es que habían ocultado sus verdaderas intenciones, para poder espiar nuestra libertad. ¿Y qué quiere decir con esto? Justificación por la fe tan solo. ¿Qué están haciendo estas personas al decir que tú puedes venir a Dios sin las ceremonias judías? Eso es lo que quiere decir aquí Pablo cuando dice libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. De vuelta a la ley judía y a las ceremonias. Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 5. Esto es un versículo fundamental, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, ni por un momento, ni por un instante, ni por un segundo podría decir, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En otras palabras, Pablo fue a Jerusalén y él fue a esa reunión con ninguna intención de cambiar de parecer, porque Dios le había revelado la verdad a él. Él fue por revelación, y él sabía que la justificación por la fe era verdad, y más aún también sabía que esto es lo que Pedro y Juan creían, y que la gente de la iglesia de Jerusalén tendrían que haber creído. La preocupación en el corazón de Pablo era, ¿acaso es posible que los líderes de la iglesia de Jerusalén ahora son indiferentes a esta herejía? Y están permitiendo que esta herejía avance. Él no fue a Jerusalén para debatir la verdad, no. Él fue a Jerusalén para poder quejarse al respecto de la herejía. Ese era el asunto. No hay ningún concilio de Jerusalén que esté decidiendo lo que es verdad o no. Más bien hay una iglesia que está haciendo una queja a otra iglesia al respecto de falsos maestros. Y esa otra iglesia que tenía que hacer algo al respecto. Y ellos sí hacen algo al respecto. Y el apóstol Pablo después, en su comentario al respecto de este evento en Gálatas 2, versículo 6, dice lo siguiente: pero de los que tenían reputación de ser algo, y él no está insultando a nadie, por favor, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pablo para nada está despreciando a los líderes de la iglesia de Jerusalén, más bien está diciendo, en lo que respecta a hablar de la verdad revelada, no importa quién seas tú, apóstol, anciano o no, tienes que obedecer la verdad revelada de Dios. Nuestra única autoridad es la palabra de Dios. Después versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión,
Pues entonces ya le dieron la diestra de fe, de comunión. Y aquí tenemos, versículo 9. Las personas que estaban presentes, Jacobo, no el apóstol. Jacobo el apóstol ya había sido martirizado. Este es el medio hermano del Señor Jesucristo, quien es también el autor de la carta que se llama Santiago, así se le llama, que era un pastor principal en la iglesia de Jerusalén durante 30 años. Él estaba ahí como anciano. Jacobo y Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, etcétera. De vuelta entonces a Hechos 15, está avanzando el tiempo. Y entonces la decisión fue obedecer la verdad revelada de Dios. Versículo 12 de Hechos 15. Dice así la palabra de Dios. Entonces toda la multitud cayó. Claro que lo aceptaron. Completamente lo aceptaron. Ellos aceptaron la verdad revelada de Dios. La justificación por la fe era lo correcto. No tenemos que exasperar a Dios. Nadie, por ninguna razón, debe pedir que los gentiles se hagan judíos. Y escucharon y oyeron a Bernabé y a Pablo. Y se nos dice, y se les dijo toda la historia de toda la primera misión a los gentiles. Y versículo 13. Y cuando ellos callaron, claro que tenían gozo en escuchar lo que ellos dijeron, Jacobo respondió, diciendo, varones, hermanos, oídme. Versículo 14, Simón, es decir, Pedro, como usted sabe, Simón Pedro, ha contado, declarado, esta es una palabra importante, contado, declarado, como Dios visitó por primera vez a los gentiles. Al principio los visitó. Es una variante de la palabra que se traduce, que ha tenido exégesis. Simón ha explicado, ha hecho la exégesis. Es decir, Simón ha explicado a partir de, así que él ha explicado lo que Dios ha dicho, y yo no quiero que ustedes piensen que el significado es Simón ha declarado, como si él ya decidió que era, evaluó y dijo, no, Simón ha hecho la exégesis de lo que Dios ha dicho. Él es un siervo de Dios y de la verdad que Dios ha revelado. Aquí no hay ningún concilio de Jerusalén que decide si las mujeres tienen que ser sacerdotas, y decide como los líderes de la iglesia hacen hoy en día, deciden cosas, no tienen por qué estar decidiendo nada, porque Dios ha dicho en su palabra las cosas y ha dicho lo que es correcto y no. Simón ha hecho exégesis, no es exactamente la palabra, pero es más cercano que contado. Él ha dicho, él ha contado cómo Dios al principio visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y después, un hermoso ejemplo de la escritura, cómo interpreta la misma escritura, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y después, un profeta menor, Amós, es citado en el versículo 16 y 17, donde él profetiza la conversión de los gentiles. Pudo haber citado bastantes profecías, pero bueno, cita el Antiguo Testamento para confirmar lo que había sido revelado en el Nuevo Testamento. La Escritura interpreta a la Escritura. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo, es decir, mi aplicación es la siguiente: que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba. ¿Pueden hacer algunas cosas por nosotros? ¿Pueden ayudarnos? Los judíos, de cierta forma, judíos convertidos, les escribimos que se abstengan de contaminarse de los ídolos. No porque afecte la salvación, pero vosotros gentiles en Antioquía, recuerden que hay muchos judíos que viven ahí. Y si vosotros aceptáis y compráis en el mercado carne que ha sido sacrificada a los ídolos, esos judíos nunca van a escuchar una palabra de lo que digan al respecto de Cristo. Entonces, por favor, hagan esto, por amor a los judíos y no ofenderlos. De forma voluntaria, por favor, no compren carne que ha sido sacrificada a los ídolos, porque ellos pensarán que están contaminados delante de Dios y no te van a escuchar. Así que es algo fácil.
Una petición sencilla. Y bueno, aplíquense en eso y será más fácil que los judíos les escuchen y después pueden ser convertidos. Así que esta es una petición. Versículo 20 dice que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación. Bueno, eso ya lo hacían ellos, evidentemente, ya se habían convertido. Pero los gentiles, los inconversos gentiles, no consideraban que la fornicación fuese errónea. Y entonces, tú gentil, cuando te convertas, la gente de Jerusalén pide, aclara esto, no toleres la fornicación en ninguna forma, no lo trates a la ligera. Sabemos que tú no quieres cometer esto, sabes ahora que eso es un pecado, pero haz que esto sea obvio y que toda la cultura de tu iglesia está en contra de esto, porque esto abrirá la puerta a que los judíos os escuchen. Bueno, pues esta es una petición razonable. De ahogado y de sangre, que tal vez es exactamente lo mismo. Porque si el animal es ahogado en vez de preparado correctamente, entonces todavía está la sangre y eso es ofensivo a los judíos. Es una petición que les hacemos. Esto no afecta a tu salvación, pero si tú puedes tener cuidado con esto, entonces no harás que los judíos que vienen a escuchar el Evangelio se vayan. Y bueno, esto es muy diferente a un concilio de Jerusalén que esté decidiendo doctrina. Y entonces vemos lo siguiente, que en el versículo 22, los apóstoles y los ancianos, con el acuerdo de toda la iglesia de Jerusalén, decidieron enviar a hombres que casi perdieron sus vidas por la fe, dice aquí. Personas que son líderes, dice aquí, en su iglesia. Enviarles con cartas a Antioquía y otras iglesias gentiles. Y las cartas no son solamente cartas de salutación y cartas de petición, sino que son cartas que, si vemos los detalles de las mismas, aclaran que no tiene nada que ver con esos predicadores judaizantes. Las cartas dicen nosotros no los hemos enviado, no están autorizados, no estamos de acuerdo con ellos, repudiamos su enseñanza, no les escuchen por favor, no ni siquiera les noten, no les tomen en cuenta y todo eso se aclara. Y nosotros podríamos asumir que el lenguaje de la carta es tan claro que podemos asumir que disciplinaron a esas personas que les quitaron su membresía si no se arrepentían y creían el Evangelio verdaderamente. Esto es solamente una suposición, pero el lenguaje en las cartas es que se separasen de los judaizantes. Así que lo que tenemos aquí en Hechos 15 es una iglesia quejándose a otra iglesia al respecto de sus miembros que estaban enseñando herejías y que esa iglesia, la iglesia de Jerusalén, tenía que hacer algo al respecto de sus miembros. Se disculpa la iglesia que se queja, envían mensajeros con cartas para poder mandar la disculpa y les desea la bendición como una iglesia independiente y autónoma allí en Antioquía. Tal vez ustedes piensen que esto es un mensaje polémico, pero es importante, porque lo que pasó en Jerusalén logró muchas cosas. La revelación de Dios fue establecida, la justificación por la fe, tan solo también venimos a Cristo, recibimos salvación como un don libre de Dios y lo abrazamos a través de la fe, creyendo en Él y a través del arrepentimiento. Y no es por obra de la salvación, no es porque nos merezcamos algo. Los judaizantes fueron rechazados. A Antioquía se le dio una disculpa a Antioquía y todo esto fue logrado. La escritura fue usada para confirmar la escritura, se nos dio una pequeña enseñanza de cómo interpretar la escritura. Podemos utilizar el Antiguo Testamento para aclarar el Nuevo Testamento. Nada tenemos que imponer en ningún cristiano de forma autoritativa
que no venga de la palabra de Dios. No hay ninguna jerarquía que se establezca, sino que todavía son una, o más bien un par de iglesias autónomas e independientes delante del Señor. Y Antioquía, y los conversos de Antioquía, y otras iglesias gentiles, a ellos se les muestra a través de de las cartas que son circuladas, se les muestra que la iglesia, en aquel entonces toda, cree la doctrina de la justificación por la fe. No hubo un concilio de Jerusalén entonces. Si tú ves en tu Biblia de estudio y ves el concilio de Jerusalén, pues no notes nada de eso, no le hagas caso. Eso es una interpretación necia, errónea, flipante, interpretación católica que ha estado por allí para poder justificar su método no bíblico de gobierno de la iglesia, etc. No hubo aquí ningún concilio de Jerusalén. Una iglesia local apela a otra iglesia local. Por favor, quítame de aquí tus perros y haz algo al respecto de esto. Hay error aquí, hay herejía. Y esto tenemos que resolverlo, y fue resuelto. Espero que esto los ayude al respecto de esto esta mañana.